This conference will now be recorded. Adelante, Jordi, gracias. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a todas y todos por asistir al webinar de hoy, cómo estructurar el Safari perfecto. La intención de hoy es que comprendáis las diferentes partes de un viaje. Son las mismas que un Safari, pero en particular en Safari, cuánto tiempo dedicar a la llegada, a la experiencia o el Safari y al retorno a la partida, y qué hacer en cada punto y por qué hacerlo. Antes de nada, me gustaría empezar hablando un poco de quién soy. Como bien ha dicho Alfonso, soy Jordi Casinos, soy director y product manager de Encosia África, junto con mi esposa Sara Borràs, que algunos de vosotros ya conocéis personalmente del año pasado, nuestra visita a Ciudad de México. Y la verdad es que estamos bendecidos de alguna forma porque debemos tener uno de los trabajos más increíbles del mundo. Nuestro tiempo lo dedicamos en parte a visitar y experimentar zonas, alojamientos y experiencias de Safari y asegurarnos que están al alto nivel que esperamos para vuestros clientes, y luego sintetizar toda esta información diseñando itinerarios únicos a la medida del perfil de vuestros clientes. Aquí tenéis nuestros detalles de contacto. Si tenéis cualquier duda, pregunta o alguna solicitud, ya sabéis dónde encontrarnos. Nos encontraréis en Encosia África. Somos, como decía mi esposa Sara y yo mismo, un poco de información al respecto. Somos una consultoría de safaris y diseñamos safaris de lujo a medida, tanto en África del Este, en Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda y el archipiélago de Zanzíbar, como en África Austral, en Sudáfrica, Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabue y Mozambique. Llevamos más de 17 años diseñando safaris exclusivos a medida. Hemos vivido tanto en Sudáfrica como en Botswana, en Kenia. Visitamos continuamente. En Kenia tenemos un campamento en el río Mara, en la misma reserva Masai Mara. Y después de tantos años viajando y viviendo y trabajando en el destino, sinceramente creemos que una experiencia que no se puede perder vuestro cliente es la experiencia íntima, privada de un safari de antaño. Donde ves fauna, pero no vehículos, donde solo hay espacio y nada de turistas alrededor. Trabajamos con alojamientos que ofrecen este tipo de experiencias y nos aseguramos, repitiendo las visitas, que continúa el nivel de servicio y el nivel de experiencia. Por favor, recordar que no hacemos ningún tipo de circuitos. Todos nuestros itinerarios son a la medida de vuestros clientes. Entendemos que no sois expertos en el destino, de eso nos encargamos nosotros, y podemos trabajar con un itinerario tipo y a partir de ahí construir dependiendo de las preferencias de vuestros clientes, la personalidad de vuestros clientes y la época de viaje. Algo que preocupa en los últimos meses, nos ha preocupado a todos, tema de COVID en África. Tengo buenas noticias. Hoy mismo, Sudáfrica ha anunciado que se une a Uganda y a Zimbabue al reabrir su espacio aéreo para viajeros internacionales a partir del 1 de octubre. Botswana y Mozambique continúan cerrados, pero con la apertura de Sudáfrica no van a tardar mucho, o sea que no nos sorprendería que la semana que viene también anunciaran su apertura. Tanzania no cerró en ningún momento, Ruanda lleva abierta desde principios de junio, Kenia el 1 de septiembre, Zambia también, Namibia ha cambiado de pedir cuarentena a ya no pedir cuarentena. Si tenéis clientes interesados en ir a Namibia, hacérnoslo saber porque están todavía habiendo cambios. Lo que sí es cierto es que cada país que ha abierto o que está a punto de abrir está todavía trabajando en sus protocolos de entrada al país. PCRs de 14 días en Zambia, de 120 horas en Ruanda, de 72 horas en Kenia, todo va variando. Sin ir más lejos, en las últimas 2 semanas, ayer regresamos de Mónaco. Hemos estado, Sara y yo, con familia en Lombardía, en Italia, y en la Costa Azul, en Francia. Es Europa. Hemos podido viajar con matrícula andorrana, entrar y salir de los países sin problema, pero Italia pedía un documento que teníamos que rellenar, pero a la hora de entrar no había nadie en la frontera.
a la hora de normativas, en la calle son más restringentes en Francia, en Italia son menos restringentes, podías caminar sin máscara si no estabas entre multitudes. En restaurantes en Francia llegabas con máscara, no te pedían nada, los camareros llevaban máscara. En restaurantes en Italia nos ha pasado que no pedían nada, igual que en Francia, a tomarnos la temperatura al entrar en una terraza y tomarnos como mínimo un número de teléfono y un nombre antes de poder sentarnos en el restaurante. Estos cambios entre Francia e Italia, pues imaginar en África la misma situación, lo cual me lleva a recordaros que si tenéis solicitudes en estos momentos, por favor, concentraros más en un país único que no en combinar ambos. Si tenéis pensado en que el cliente viaje o el cliente tiene pensado viajar en los próximos 2 o 3 meses, hasta que se normalice un poco las estructuras y los requerimientos y sea más sencillo combinar de nuevo todos estos destinos. Pero bueno, empezamos ya con la estructura del Safari Ideal, que es la razón por lo que os tengo que agradecer que estéis participando en el webinar de hoy. Siempre, en nuestra opinión, y teniendo en cuenta el tipo de itinerarios que diseñamos en COSI África, nunca incluimos traslados por carretera de más de 2 horas y media. Veréis los casos en que sí lo recomendamos, pero nunca lo incluimos. Consideramos que, si bien es cierto que en nuestro caso, siempre que podemos, hacemos cuanta más carretera posible para conocer mejor el país y el desarrollo en infraestructuras del país, para un cliente que tiene un tiempo limitado, preferimos que viaje en avioneta, siempre que sea posible o merezca la pena, ahorrando tiempo de espera. Todo lo que voy a hablar ahora tiene en mente esta variable, que los clientes se mueven de destino a destino en avioneta. Para lo cual la duración ideal, siempre recomendamos un mínimo de 9-10 noches. Tener en cuenta que vuestros clientes vienen desde América, sobre todo en Sudamérica. México está mejor conectado con Europa y Estados Unidos tiene vuelos directos tanto a Nairobi como a Johannesburgo, pero sobre todo en Sudamérica, pero en general en América, la distancia a recorrer para llegar a un destino es muy larga, por lo que en nuestros itinerarios proponemos dedicar el tiempo que el destino y sobre todo el viajero se merecen. Un mínimo de 9 noches, 10 días, con una duración ideal entre 12 y 15 noches, dependiendo del presupuesto y la disponibilidad de tiempo del cliente. Estos 12-15 días nos permite experimentar, incluso combinar 2 destinos diferentes. La estructura general del viaje, por supuesto, como cualquier viaje, existe la llegada. En nuestro caso recomendamos entre 1 y 2 noches a la llegada. Veremos a continuación por qué. El safari o las actividades, puede ser Ciudad del Cabo, Región de los Vinos, puede ser Cataratas Victoria, por ejemplo, o un safari en Serengeti, Masai Mara. Recomendamos entre 6 y 9 noches, y para la partida en ocasiones es necesario pasar una noche, en ocasiones es muy recomendable coger una habitación de día, un day room. Empecemos con la llegada. Hablamos en particular para África del Este. El principal hub es Nairobi. De aquí podemos viajar a otros destinos, a Ruanda, a Uganda. Tanzania no está tan bien surtida de vuelos como Kenia. Y en África Austral tenemos Johannesburgo, que sería el principal hub para viajar a sus países vecinos: Zambia, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Mozambique, Cataratas Victoria. Hay que pasar por Johannesburgo. De ahí la importancia de que hoy haya anunciado Sudáfrica que abre a partir del 1 de octubre su espacio aéreo, facilitando el viaje al resto de países de la región. Como os decía, tener en cuenta que son entre 20 y 30 horas de vuelo, los más directos posible, hasta Johannesburgo o hasta Nairobi, y que la diferencia horaria, dependiendo de dónde estén vuestros clientes, es entre 6 y 8 horas. Es por ello que recomendamos que los clientes
pasen una primera noche en destino antes de continuar y empezar su safari. 1 o 2 noches veremos las razones para una u otra opción. En lo que se refiere al cuerpo del viaje, el safari ideal es de 3 noches. ¿Por qué 3 noches? Como os comentaba, los trayectos son en avioneta. Si hacemos menos de 3 noches, 1 lo descarto. 2 noches es una visita apresurada. Permite hacer un máximo de 4 safaris, pero dependiendo del horario de llegada, que puede ser, normalmente es al mediodía, primera hora de la tarde, y el horario de partida, que suele ser o a primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, hasta las 11, el cliente puede perder esos 2 safaris, el de la tarde del día de llegada y el de la mañana del día de partida, con lo cual al final le quedan únicamente 2 safaris a pesar de que pasa 2 noches en el destino. No se puede explorar la zona, hay que hacerlo todo mucho más rápido y sobre todo algo muy importante en el perfil de alojamiento con el que trabajamos es poder disfrutar del alojamiento, de la habitación, del servicio, de la ubicación. Además de que si hacemos únicamente un par de noches, el coste de los vuelos, que en avioneta suele ser entre 200 y 450 dólares dependiendo de las distancias y del destino, ese coste, cuantas más noches nos quedemos en cada lugar, mejor. Otra ventaja, sobre todo en época de COVID, es cuanto menos movamos al cliente, menos campamentos estén, con menos personas interactúen, mejor. Por supuesto, todos los campamentos hay distanciamiento social, esto ya sucedió anteriormente, no es un cambio en nuestra industria. Son vehículos privados, alojamientos privados con servicios personalizados. Ahora no se ha modificado nada, únicamente se ha ampliado a incluir personal único para cada grupo de viaje, camareros únicos para cada grupo de viaje, distanciamiento social a la hora de las comidas y más limpieza básicamente. Pero el resto ya era así, en campamentos en lugares remotos y poco visitados y siempre que es posible, como comentaba, primordialmente cuanta menos gente mejor, ya era nuestro plan original. Si hacemos más de 3 noches, bueno, en nuestra experiencia, 3 noches es suficiente para la inmensa mayoría de viajeros. Digo 3 noches en un destino de safari en particular, un parque nacional, una reserva en particular. En Sudáfrica, por ejemplo, podemos ir a Ciudad del Cabo y estar una semana, dependiendo de los intereses de los clientes y los objetivos. No van a haber animales, pero van a haber multitud de otras opciones para hacer y ver. Pero en general, si hablamos estrictamente de safari, 3 noches es suficiente para la mayoría de viajeros. Tenemos 6 posibilidades de hacer safari, un mínimo de 4 si el vuelo de llegada es muy tarde y el de partida es temprano, que son suficientes para poder disfrutar del entorno. Normalmente los campamentos o loches se encuentran en estos lugares porque son especialmente interesantes paisajísticamente. Los alojamientos son espectaculares, el servicio, la gastronomía, con lo cual nosotros siempre nos gusta invitar al cliente que no haga un safari y se quede a disfrutar, a dormir una mañana, a disfrutar del alojamiento o no salir por la tarde y leer un libro en su terraza privada, en su piscina privada o tener la oportunidad de interactuar con el personal. También hay alojamientos donde las actividades son muy variadas. Se puede hacer safari en globo, a pie, en barca, en 4x4, a caballo incluso. Cuantos más días nos podemos quedar, mejor. Normalmente, esas 3 noches permiten, ya están los programas en los alojamientos preparados para que todo el mundo pueda disfrutar de todas las actividades que ofrece el campamento. Como decía, safari ideal 3 noches por destino de safari. ¿Cuántos destinos de safari? Pues el ideal son 2 parques. Con 2 parques podemos ver 2 ecosistemas diferentes, explorar 2 zonas diferentes de un mismo país, donde veremos un entorno diferente, una fauna, una flora, tribus diferentes, siempre que sea posible, incluso las actividades de safari. En la fotografía estamos viendo el delta del Okavango
más cercano hacia Moremi o en las afueras del delta del Okavango, cuando sube el agua, en la temporada que sube el agua. Podemos hacer safaris en lancha, en canoa o en 4x4. Si hacemos 3 parques, por ejemplo, necesitamos más presupuesto y más tiempo, dinero y en tiempo. Pero ese tercer parque nos permite, por ejemplo, combinar Botswana con las cataratas Victoria, o combinar, no sé, Sudáfrica, una reserva privada con una reserva en el Kalahari, combinar el Masai Mara, o no sé, el Ngorongoro, el Serengeti en Tanzania, con un gorila trekking en Ruanda. Podemos combinar con un tercer destino, ya sea en otro país complementario o menos masificado y menos visitado. O alguna actividad en particular que le interese a ese cliente en particular. Igual le interesa, es un gourmet, le interesa la gastronomía y la enología y podemos hacer 3 días en la región de los vinos. Igual le interesa montar a caballo y podemos hacer en el Okavango Delta, después hacer un safari normal, hacer 3 días de safari a caballo, por ejemplo, si es un jinete avanzado. En cuanto a la partida fundamentalmente se viene está afectada por los vuelos. Tenemos 2 tipos de vuelos, los matutinos, que exigen pasar una noche antes de continuar el viaje. Básicamente, conexiones de retorno a destino vía Sao Paulo y extensiones. Tenemos que hacer noche en Nairobi o en Johannesburgo si queremos viajar a Uganda, Ruanda, desde Nairobi, o a Namibia, Botswana o Cataratas Victoria, o Mozambique si estamos en África Austral. El siguiente variable a tener en cuenta son los vuelos nocturnos. Hay vuelos que salen muy tarde, pero llegamos muy pronto. Es el caso de los vuelos que parten desde Nairobi, por ejemplo. Es un problema, que es un vuelo nocturno. Los vuelos desde Nairobi internacionales suelen salir a partir de las 11:30 de la noche, pero vuestros clientes llegarán, de nuevo, dependiendo de las paradas que haga la avioneta hasta Nairobi, llegarán entre las 10:30 de la mañana y las 12 de la mañana. Hasta las 12 de la noche o la 1 o las 2 de la mañana que les haga el vuelo, lo ideal es una habitación de día. Empezamos con la primera parte. Vamos a hacer un drill down de si nos quedamos en un destino a la llegada, por qué y qué hay que hacer para que lo comprendáis y se lo podáis explicar a los clientes, que comprendan que tiene valor el hacer una parada en una capital. Empezamos con Johannesburgo, por ejemplo. Tenemos 3 opciones. La que hace mucha gente, siempre recomendamos en contra de ello, sobre todo para clientes que vengan de América en cualquier destino, es que el viaje es muy largo. Vuestros clientes van a llegar cansados a África. ¿Es posible llegar al primer destino nada más llegar al país? Sí, es posible, pero van a llegar muy cansados. Es posible si llegan en vuelos muy tempranos, antes de las 8 de la mañana, tener en cuenta el largo viaje que han hecho, cuántos vuelos han cogido, cuánto rato llevan sentados. Sinceramente, llegar, pasar a aduanas, recoger las maletas y sentarse 5 horas en un vehículo, o ir a otro aeropuerto para esperar otro vuelo y hacer 1 hora más de vuelo, no se lo recomendamos a nadie, sobre todo por el cambio horario, aparte del cansancio, el cambio de temperaturas, no lo recomendamos. Pero esto se aplica a todos los destinos de llegada. Quedarnos una noche, con una noche garantizamos que no va a haber, no solo que descansa el cliente, sino que no va a haber ningún riesgo de perder la conexión al siguiente destino. Algo que no tiene mucha gente en cuenta, en el caso de Johannesburgo, es que es un aeropuerto, es realmente un hub internacional con muchísimo tráfico. Hay colas por todas partes, sobre todo en inmigración. Y que lleguemos a las 9 de la mañana para tomar un vuelo de las 11:30 a Botswana, el sistema os lo dejará reservar. Pero entre que cogen maletas, pasan inmigración y hacen cola, van a ser 3 horas de estrés
que quizás podrían perderlo, probablemente no pierdan el vuelo, pero es un nivel de estrés que preferimos que vuestros clientes no lo pasen nada más al llegar a África. Si hacemos 2 noches en Johannesburgo, lo que comentaba, podrán descansar, se garantiza que al día siguiente van a coger la conexión sin ningún problema y además nos permite visitar la ciudad, visitar el Museo del Apartheid, el barrio de Soweto o el centro de la ciudad, que es muy interesante todo el gentrification que han hecho en el centro de Johannesburgo. En el caso de Nairobi, que es el segundo hub, ya os comento, la misma situación con no hacer ninguna noche. Es posible si llegamos muy pronto, no es recomendable por las particularidades de vuestros clientes con los viajes tan largos que hacen para llegar a África. Si nos quedamos una noche, ya lo sabemos, para descansar y garantizar la conexión del día siguiente. Si nos quedamos 2 noches, Nairobi realmente tiene cosas muy interesantes para clientes en África. Así como Johannesburgo es una visita, si queremos, un poco más tradicional, aparte de Soweto y el Museo del Apartheid, que es muy interesante, uno de los mejores museos donde hemos estado. 2 noches nos permiten en Nairobi pues visitar el orfanato de elefantes, tanto el de la mañana de las 11 o el privado para padres adoptivos de las 5 de la tarde. Dar de comer a las jirafas del Giraffe Center, e incluso alejarnos en el Giraffe Manor. Estas fotografías son de las jirafas de Rothschild, que son las mismas del Giraffe Center que del Giraffe Manor. Visitar la casa de Karen Blixen, por ejemplo, la casa museo de Karen Blixen, la escritora de África Mía. O también hacer compras en mercados de artesanía masáis, etcétera. Todo está muy cerca del aeropuerto, con lo cual no hace falta marear al cliente yendo al centro. 2 noches o como mínimo, si llegamos muy temprano por la mañana, una noche para poder visitar todas estas atracciones en Nairobi. Sinceramente, nosotros no paramos de pasar por Nairobi cuando vamos a nuestro campamento y siempre nos quedamos porque no sé cuántas veces hemos estado en el orfanato de elefantes, no sé si 6 o 7. Es simplemente una experiencia increíble, sobre todo de las 5 de la tarde cuando vienen de comer del Parque Nacional. Bueno, de comer no, vienen de pasear. Vuelven corriendo a que les den el biberón y estoy esperando a que llegue. Arusha no es tan interesante, es mucho más pequeño y no es tan interesante como Nairobi o Johannesburgo. Llegamos a Tanzania, a Arusha, volvemos a lo mismo. Mejor hacer noche para descansar. ¿Es posible ir a Tarangire? ¿Es posible ir al lago Manyara? ¿Es posible ir a Ngorongoro? Sí, sí que es posible, pero nada más llegar y estar 4 horas en un 4x4 o coger otra avioneta para un vuelo de 40 minutos, sinceramente lo que recomendamos es quedarse una noche, descansar, a ser posible en una de las plantaciones de café que están al oeste de la ciudad, así estamos más cerca del Valle del Rift, y a la mañana siguiente, ya un poco descansados y aclimatados, continuamos o empezamos el viaje. Otra parada de este estilo sería Windhoek. No es una ciudad muy grande ni con particulares atracciones, pero recomendamos hacer la noche. Llegar a Windhoek en Namibia y tomar una avioneta al Namib. Primero, que el alojamiento es mucho más caro en Namib y simplemente vamos a llegar para dormir. Y segundo, que sinceramente preferimos siempre que el cliente llegue del viaje internacional y descanse. La mañana siguiente ya empezará su viaje en destino. Ahora la sección, el cuerpo del delito, que es la sección de safari o de experiencias, la llamamos safari, pero hablaremos también de las cataratas de Victoria, de Swakopmund, del gorilla trekking, playa en Zanzíbar o Ciudad del Cabo, región de los vinos. Por cierto, en la fotografía tenéis las cataratas Victoria a full de agua. El lado este lado de aquí, el lado oeste, es Zambia, el lado oeste es Zimbabue. Como podéis ver, es más largo Zimbabue. El año pasado algunos de vosotros nos contactasteis porque habíais visto que se habían secado las cataratas. No es cierto, no se secan. Sara estaba en esas épocas, en octubre, noviembre, estuvo en las cataratas un par de veces.
y tiene agua. Lo que pasa es que esta sección de aquí de Zambia tiene una presa hidroeléctrica. Bueno, en primer lugar, que las cataratas son en diagonal y el agua tiende a bajar al lado de Zimbabue. Por eso esta zona siempre tiene spray y está verde. Con lo cual, en la estación seca, esta zona de Zambia se seca un poco. Además, que aquí tenemos la planta hidroeléctrica en el lado de Zambia y se seca absolutamente. Toda esta cortina de aquí está prácticamente seca. Siempre hay agua en el lado de Zimbabue. Pero bueno, al grano, que como siempre me desvío. Os voy a explicar qué safaris hacer, en qué destinos de safari en cada país y por qué considerarlos. Un poco la estructura de esta sección es la siguiente. Como os comentaba antes, 2 destinos de safari con 3 noches en cada uno de ellos para poder ver ecosistemas, fauna, tribus, incluso estilos de safaris diferentes. 2 destinos esenciales y luego pues diferentes experiencias o extensiones que debe ser el cliente dependiendo de sus intereses y dependiendo de la época del año o de la distancia. El primer país que visitaríamos sería Kenia. Por supuesto, Masai Mara y Samburu, después de estar en Nairobi. Masai Mara y Samburu son los principales destinos que recomendamos. Repito, volando en avioneta, pensar la distancia entre Nairobi y Masai Mara son entre 6 y 7 horas, dependiendo del campamento, 6 y 7 horas de carretera, las últimas 2 y media duras de tierra. De Nairobi a Samburu tenemos unas 5 horas y media, 6 horas por carretera. Solo los últimos 45 minutos, una hora, no son asfaltados. Y entre estos 2 puntos tenemos unas 11 horas de carretera. Por favor, ya sé que os promocionan circuitos. Esto es una catástrofe para el cliente, porque lo único que va a haber va a ser carretera. Sí que es más barato, pero al final desmerece mucho al destino. Como decía, nuestros itinerarios lo combinamos todo con avionetas para que el cliente saque el mejor provecho, el mayor provecho de su viaje. Como decía, en Masai Mara no se lo pueden perder. Si es en estación que la migración se encuentra concentrada entre julio y octubre, la migración anual de los ñus que vemos en la imagen que está sucediendo en estos momentos todavía, y hay muy poca gente que lo está viendo, es la primera vez en décadas. Aquí podemos hacer dentro de la Reserva Nacional safaris en 4x4 durante el día, veremos los 5 grandes, a pesar de que el leopardo y el rinoceronte son complicados de ver, no es un ecosistema ideal para ellos, es demasiada sabana abierta con pocos árboles y arbustos. Podremos hacer safari en globo y conocer a la tribu Masai en uno de sus poblados, y la mayoría del personal son masáis en los campamentos. Lo combinamos con Samburu, que estamos ya más cerca de Somalia y Etiopía, en la mitad norte de Kenia, pasado el Ecuador. Sabana semidesértica con animales, una fauna endémica habituada a la vida en zonas desérticas. Veremos la espectacular jirafa reticulada, vestir somalí, el extraño grenú que parece un alien, la cebra de Grevi que es enorme, es como un caballo. Muy interesante para ver un ecosistema diferente y una fauna diferente. Si combináramos, por ejemplo, Amboseli y Masai Mara, es que la fauna es la misma. Lo veremos luego también con Tanzania, entre el Serengeti, Ngorongoro y Tarangire. Es que son los mismos animales. Aquí son animales diferentes y un entorno realmente diferente. Además de que en esta zona, en Samburu, Shaba y Buffalo, que son las 3 reservas que están juntas, encontramos a la raza Samburu, también nilóticos como los masáis, pero una tribu diferente. Si queremos hacer extensiones, además de estas 2 paradas de 3 noches, pues tenemos diferentes opciones. La Laikipia es interesante para quien busque algo slow safari. La Laikipia está en el centro, un poquito al sur de Samburu, está en el centro de Kenia. Había muchas granjas y ranchos de granjeros blancos. Ahora son loches privados. La fauna se mueve libremente y podemos hacer actividades al aire libre a nuestro ritmo, desde safaris en camello a safaris a caballo, a pie, en avioneta clásica.
Es una zona ideal para relajarse haciendo actividades al aire libre y sobre todo para grupos que viajan juntos o intergeneracionales, familias que viajen juntos, porque en el fondo son casas de los antiguos propietarios de los ranchos. Otra alternativa para el que viaja a Kenia, se puede añadir a la anterior de la Equipia o se puede hacer libremente, que es pasar unos días en la playa. Tenemos dos opciones desde Kenia, o la costa keniata o ir al archipiélago de Zanzíbar. Aquí podremos hacer, por supuesto, tomar el sol en la playa, actividades acuáticas, pesca de altura, kitesurfing, etcétera, y descubrir la cultura swahili, combinación de africana con el islam y culturas que venían de la India, muy interesante. En el caso de la costa keniata, está menos explotado, comparado con Zanzíbar, no hay ningún tipo de masificación y se especializa más en alojamientos familiares, como que vemos en la fotografía, para un grupo familiar, 6 habitaciones, 10 personas, 8 personas, con su personal, totalmente privado con la costa, básicamente para ellos. Estos son de destino al Fajiri, por ejemplo, Oprah Winfrey, Bono y familia, etcétera, es donde suelen pasar las Navidades o el fin de año. Y una tercera extensión o combinación con el Masai Mara y Samburu sería hacer un trekking de chimpancés o de gorilas en Uganda o Ruanda. En el caso de Kenia, desde Masai Mara podemos conectar directamente con vuelo a Uganda y nos ahorramos volver a pasar por Namibia. El vecino del sur es Tanzania, nombres legendarios, Serengeti y Ngorongoro no pueden faltar en una visita a Tanzania. Aquí sí que es en el único lugar donde sinceramente recomendamos, aquí en Namibia, luego veremos, recomendamos hacer el traslado por carretera. De Arusha, si nos quedamos a dormir en el este del país, en el oeste de la ciudad, en una plantación a la mañana siguiente, si vamos directos hay unas 4 horas hasta Karatu, que es donde están la mayoría de alojamientos en la falda del cráter del Ngorongoro. Pero de camino descendemos el valle del Rift, donde encontramos el lago Mañara y podemos hacer un primer safari allí. No es uno de los mejores sitios para hacer safaris, pero si es el primero, va a ser muy especial para los clientes. Y luego ascendemos de nuevo el Valle del Rift hasta llegar hasta Karatu. Una vez en esta zona podemos hacer safaris en 4x4 en Ngorongoro. Cuando son parques nacionales nos tenemos que quedar en las líneas marcadas, en los caminos marcados, no podemos salir fuera de pista y solo podemos hacer safaris durante el día. Pero aquí podremos ver los 5 grandes. De nuevo, como podéis ver, muy plano. A no ser que nos acerquemos, los leopardos estarán escondidos en los árboles y los rinocerontes comiendo arbustos, pero aquí hay más posibilidades de ver a ambos que en los espacios abiertos del Masai Mara del Serengeti. Quedándonos 3 noches aquí, tendremos oportunidad también de descender de nuevo al Valle del Rift e ir hasta el lago y así conocer a un par de tribus de bosquímanos que todavía habitan en la zona con su estilo de vida nómada y de caza. Y pasar el tiempo en Karatu. Los alojamientos normalmente están en plantaciones de café. Podremos hacer una cata de cafés, montar a caballo o en bicicleta en las plantaciones, incluso visitar alguna escuela si le interesa al cliente o hacer alguna compra. La siguiente pata de la Tanzania esencial es Serengeti, por supuesto. Aquí hablamos de la migración anual de ñus, aunque tener en cuenta que la migración se concentra de julio a octubre en Masai Mara, en Kenia. El resto del año se distribuye por todo el Serengeti. Las hembras se van hasta el sur a dar a luz, pero los machos se distribuyen por toda la geografía del Serengeti. De nuevo, posibilidad de ver los 5 grandes. Aquí las planicies, bueno, el nombre Serengeti quiere decir eso, ¿no? Llanuras infinitas, son enormes, con lo cual hay pocos árboles y para encontrar leopardos o rinocerontes tenemos que mantenernos sobre todo en el centro, por la zona de los Meru Kopi, Seronera, que es donde más posibilidades hay de ver leopardo o rinoceronte.
Haremos safaris en 4x4, a no ser que estemos en una de las reservas privadas, como por ejemplo Grumeti, solo podemos estar de safari durante el día, y aquí podemos hacer también safaris en globo. Si queremos hacer más en Tanzania o combinar con alguna extensión, por supuesto Zanzíbar o Pemba, en el archipiélago del mismo nombre, de Zanzíbar, es un salto desde el Serengeti, hay vuelos directos, no tenemos que hacer pasaporte de nuevo, como es el caso si venimos de Kenia. Actividades acuáticas, cultura swahili, como os comentaba antes también en Kenia, que Zanzíbar también era una opción, pero ya que estamos en Tanzania, podemos hacer una noche en Stone Town, en la capital de la isla principal, de Unguja, Zanzíbar. Es sinceramente fascinante, es patrimonio de la humanidad, muy pequeñita. Aquí el sultanato de Omán estuvo aquí, tuvo la base aquí durante unos años. Es el foco del tráfico de esclavos de África hacia Oriente Medio, un cruce de culturas magnífico en sus callejuelas, unas puertas, una mezcla de influencia persa con india, con musulmana y africana, es simplemente fascinante, pero es minúscula, con lo cual una noche es suficiente. Por supuesto, podemos ir a hacer el gorilla trekking a Uganda, Ruanda. Si hacemos noche de nuevo en Arusha, podemos ir a ambos destinos. Podemos conectar, si no, el Serengeti con Kigali y hacerlo en Ruanda, hacer el gorila trekking allí, chimpancés también en Ruanda, Uganda, pero también tenemos chimpancés en los montes Mahale y en Gombe en el oeste de Tanzania. También podría una opción para los clientes que ya han ido de safari y buscan algo un poquito más privado y especializado es el circuito sur de Tanzania. Aquí tenemos diferentes parques, 3 de hecho, Selous, bueno, Nyeri, le han cambiado ahora el nombre porque le han reducido de tamaño, Ruaha y Katavi. Aquí básicamente no viene nadie. La cantidad de personas que visitan Serengeti en un día es lo que visitan estos parques al año. Safaris de estilo clásico, como los de antaño, no nos vamos a encontrar otros vehículos, safaris a pie, en lancha, muy personalizado, solo tú, la sabana y los animales. Sobre todo de interés para clientes que buscan un edge, algo diferente, no tan masificado como se puede encontrar en temporada alta en Ngorongoro, en Serengeti, Masai Mara. Ya en África Austral empezamos con Sudáfrica. La base esencial serían 2 paradas, una reserva privada, por favor. Ya sé que Parque Kruger aparece en muchos circuitos que recibís. No estamos hablando de circuitos, estamos hablando de la mejor experiencia posible del safari ideal para vuestros clientes. Por favor, una reserva privada. Aquí podrán hacer safaris en 4x4, los 5 grandes, es una reserva privada colindante al Parque Kruger, es la cuna de los safaris fotográficos. Aquí encontramos la mayor densidad de leopardos y el 95% de los rinocerontes blancos y negros del mundo. En las reservas privadas colindantes al Parque Kruger podemos hacer safaris nocturnos, fuera de pista, rastrear a los animales fuera de pista, hacer safaris a pie. Todo esto no se puede hacer en el Parque Kruger, donde tenemos que ir de día y por las carreteras marcadas. Puede entrar todo el mundo con su coche. Una reserva privada va a dar esta experiencia que en 3 días. El ideal es que vuestros clientes empiecen en África, en los safaris, en una reserva privada colindante al Parque Kruger, porque van a ver todos los animales, quizás de la puerta de la reserva hasta el alojamiento. Y luego se pueden concentrar en ecosistemas y demás. Hay otras reservas en el país para clientes que sean más precavidos con la malaria, por ejemplo. Es donde encontramos muy buenas opciones de safari libres de malaria. También son zonas de Big Five, de 5 grandes, y también se pueden hacer safaris fuera de pista, nocturnos, etcétera, porque es tierra privada, básicamente. En nuestra opinión, la siguiente parada tiene que ser Ciudad del Cabo y la zona y sus alrededores, una de las ciudades más bellas del planeta. Aquí los clientes podrán hacer ascender a Table Mountain, es una montaña de 1000 metros que está justo en la ciudad. Si habéis estado en Barcelona, está Collserola, son unos 700 metros desde el mar. Aquí estamos hablando de 1000 metros con una ciudad que es, en total viven 25.000 personas delante de la montaña.
Se puede visitar la península del Cabo, su colonia de pingüinos, el Cabo de Buena Esperanza está ahí, hacer shopping, playa, como hacíamos nosotros cuando vivíamos en Ciudad del Cabo, en Camps Bay, aunque el agua es fría, hacer surfing, que hacíamos en Muizenberg, kitesurfing, en Bluebird, gastronomía, por supuesto, la cultura de bares, de restaurantes, de cafés, es simplemente de una calidad y una variedad espectacular. Y recomendamos siempre pasar al menos un día libre. Ciudad del Cabo es una de esas ciudades que estoy hablando de 3 días por destino. En este caso pueden ser 4, 5 o 6, depende del interés de los clientes y la temporada. Es simplemente una ciudad maravillosa. Cualquiera de vuestros clientes que vaya se enamorará. Si queremos hacer extensiones, en Sudáfrica, la más fácil es la región de los Vinos del Cabo, que está entre 40 minutos y 1 hora de Ciudad del Cabo. Para clientes gourmets interesados en enología y gastronomía, tienen que pasar aquí un tiempo. Se puede visitar visita de día desde Ciudad del Cabo, o para el cliente que realmente le interesa la gastronomía, le recomendamos 2 o incluso 3 noches para visitar bodegas centenarias, hacer catas de vinos y de licores, disfrutar de la gastronomía de ilimitados restaurantes que en Europa tendrían estrellas Michelin a precios de risa, 25 o 30 dólares por una degustación de 5 platos, de 6 platos. Simplemente magnífico para el amante de gastronomía, además de que el paisaje es espectacular. Y también tiene alojamientos, como vemos aquí, de 300 años, incluso alguno de casi 400. No estamos hablando de Napa Valley, estamos hablando de Burdeos. Aquí hay bodegas que ya existían, que llevaron vino a Napoleón, tomaba vino sudafricano. Para clientes familiares, más aventureros, que les guste un self-drive, sobre todo self-drive, aquí pasamos algunos fines de año nosotros, es nice, la ruta Jardín, a unos 700 kilómetros de Ciudad del Cabo. Es simplemente lo que dice el nombre, no engaña, la ruta Jardín. Tenemos bosques pristinos que todavía mueren en un laberinto de arroyos, de ríos que mueren en el océano Índico. Aquí podemos hacer multitud de actividades al aire libre. Para toda la familia es un destino fantástico para familias. Nosotros pasamos las Navidades con nuestros amigos que tienen 3 niños. Visitamos santuarios de aves, de felinos, de elefantes. Hacemos senderismo, kayak, infinidad de playas siempre vacías o con muy poca gente. Están las cuevas Cango también un rancho de avestruces donde sobre todo los niños se lo pasan muy bien. Infinidad de tiempo para pasar en familia al aire libre, y sobre todo si nos gusta conducir, como es mi caso, muy fácil de moverse a lo largo de la costa, arriba y abajo. Y la siguiente extensión, combinable con o sin el régimen de los vinos y ruta Jardín, son las cataratas Victoria y Chobe. Son un par de horas desde Nairobi, desde Johannesburgo, no llega un par de horas, y casi 3 horas desde Ciudad del Cabo. Y podremos visitar las cataratas Victoria desde el aire o a pie, hacer actividades de adrenalina, bungee jumping, rafting. Rafting sobre todo, os lo recomiendo para los clientes que les vayan los deportes de aventura. Y también podemos combinarlo con Chobe en Botsuana. De puerta a puerta tenemos 2 horas, desde el momento que salimos del hotel en Zambia o Zimbabue y el momento que tocamos el agua en Kasane, en Chobe. Hay que pasar la frontera, pero el río Chobe, durante la estación seca, es el centro de docenas de miles de elefantes, tal como os digo, docenas de miles de elefantes. Desde el propio río vamos en plataformas motoras o en lanchas, dependiendo del tamaño del grupo, y estamos rodeados por hipopótamos en el agua, por elefantes nadando, caminando, paseando, corriendo, cruzando entre Namibia y Botsuana. Todo alrededor son elefantes. Una experiencia realmente recordarla porque es totalmente priceless, ¿no? Como Mastercard. El siguiente destino en África Austral es Botsuana.
el único que queda aparte de Mozambique todavía con las fronteras cerradas, que como os digo no tardará en abrir. El principal destino en Botsuana es el delta del Okavango, lo que vemos en la fotografía, con canoas tradicionales o mocoros. Aquí, si estamos en alojamientos en los principales lagunas o canales, hacemos durante todo el año safaris en lancha, en canoa, podemos hacer pesca, explorar el laberinto de islas y canales del delta, parando en las islas, hacer safaris a pie. Es un entorno muy remoto. Botswana y Namibia en general son muy remotos y los animales no están acostumbrados a los humanos, con lo cual cuando hay un ruido extraño o ven algo diferente tienden a huir, por lo cual siempre es bueno combinarlo con un safari anteriormente, sobre todo en Sudáfrica, cerca de Kruger, para ver los 5 grandes y relajarnos en la experiencia que, como podéis ver, es única. La otra parte esencial sería Moremi, en el corazón del Okavango Delta, pero son safaris en 4x4 con bosques de teca, donde podemos encontrar más fácilmente leopardos y herbívoros más a vista. Y también, al estar en el corazón del Okavango Delta, podemos combinar el 4x4 con canoa o lancha en el delta. Hay que ir con cuidado con estas regiones, sobre todo para las actividades acuáticas, porque no todos los campamentos tienen agua durante todo el año. Y luego es combinar las dos cosas. El siguiente, en cuanto a extensiones, cuando estamos en Botsuana, el Mahadi es uno de mis destinos favoritos. Como podéis ver, absolutamente nada que ver con el delta del Okavango. El contraste es tal que solo por ello merece la pena ir. Podemos explorar el salar, pensar que es un salar, es el conjunto de salares más grande del mundo. Podemos explorar el salar, podemos interactuar con bosquímanos, interactuar con suricatas habituadas a los humanos. Durante la estación de lluvias, este salar se llena de entre 1 palmo y 1 metro de agua, depende de la temporada. Los brotes verdes atraen a una migración de cebras de aproximadamente 50.000 individuos, va creciendo cada año. Es un entorno absolutamente remoto, como os decía, toda Botsuana lo es, pero es un lugar mágico. Solo hay 1, 2, 3, 4 alojamientos, 2 en el este del parque y 2 en el oeste del parque, junto al río Boteti. Imaginar solo 2 alojamientos en todo el Salar de Uyuni, en las puntas, y si vas más allá, no hay nada más, el Okavango del Kalahari. Podemos combinar, por supuesto, Botsuana con Chobe, está en Botsuana, con lo cual hacemos una parada de una noche y en 2 horas estamos en Cataratas Victoria, donde recomendamos un par de noches, como decía, en Sudáfrica. De nuevo, como pasaba con el sur de Tanzania, Kalahari Central puede ser de interés para clientes que son muy aficionados a los safaris, incluso expertos, han hecho muchos safaris, o buscan un espacio muy poco visitado. Quieren visitar sitios que todavía no han sido descubiertos por las masas. Es el corazón de África Austral, el Kalahari, y sobre todo la reserva del Kalahari Central. No era una reserva para animales, era una reserva para bosquímanos, de hecho. Tenemos la oportunidad de interactuar con ellos. Es un entorno no solo muy remoto, sino que es muy exigente. El mejor momento para visitarlo es durante la estación de lluvias, cuando toda la sabana se vuelve como un campo de fútbol y manadas de miles de oryx, miles de cebras aparecen a comer la hierba, y los temidos leones de melena negra del Kalahari, que son los más grandes que nos hemos encontrado, sinceramente, en África, pues no hacen más que cazar también con los guepardos. Complicado ver aquí leopardos porque todo es plano, pero para un cliente muy específico que busca algo diferente, más allá, y le gusta mucho la naturaleza. La siguiente parada en África Austral sería Namibia. Por supuesto, después de parar por Windhoek, la capital, vamos al desierto del Namib. Otra de las, además de la Arusha, Serengeti, en Ngorongoro, otro de los traslados que recomendamos hacer por carretera. Estamos en la meseta central en Windhoek, descendemos y empezamos a ver
diferentes tipos de desiertos hasta que llegamos a las dunas del Namib. Es un viaje de unas 5 horas, para nada recomendado si llegamos el mismo día desde nuestro vuelo internacional. Pero si hacemos noche en Windhoek, lo recomendamos mucho para introducirnos a lo que es Namibia, que es un maravilloso cambio. En esta fotografía, por ejemplo, podéis ver las diferentes tipologías de desierto, sumarle además cañones, desierto de piedras, es fantástico. Pero en el fondo tomamos este camino para llegar al desierto del Namib, con lo cual podemos hacerlo también con avioneta. Aquí veremos las dunas de Sossusvlei, que vemos aquí, las más altas del mundo. Podemos visitar Dead Vlei, por supuesto explorar el desierto, los pequeños animales, insectos que sobreviven en este entorno tan exigente. Si queremos hacer safari al estar en Namibia, lo mejor es hacerlo entre la estación seca y el único sitio donde podemos llamarlo realmente safari es el Parque Nacional de Tosha. Tener en cuenta que es un parque nacional, un tamaño, podríamos decir así, rectangular. Solo visitamos la esquina sureste del país y hay una carretera única que va de abrevadero a abrevadero y es donde nos vamos a encontrar con todos los turistas, los que conducen ellos mismos en self-drives, los que viajan en overlands. Yo trabajé aquí durante varios años de traductor y hacíamos la misma ruta con el camión que el cliente de lujo y el cliente más económico y el self-drive. Lo suyo es quedarse en las reservas privadas que están a la salida y a la entrada del parque, o salida y salida dependiendo por dónde entremos. Aquí veremos 4 de los 5 grandes porque no hay búfalos, no hay suficiente agua para que coman pasto, y visitamos el salar. Son las visitas esenciales, 3 días y 3 días que se harían en Namibia. Perdón. En cuanto a extensiones, podemos visitar la costa de los esqueletos y Damaraland. La costa de los esqueletos es del centro de Namibia, toda la costa hasta Angola, unos 700 kilómetros. Damaraland es la parte interior de la costa de los esqueletos. Aunque parece que la costa de los esqueletos es únicamente el Sahara junto al mar, hay arroyos que mueren en el Océano Atlántico, y estos arroyos, a la sombra de las dunas, es lo que se conoce como Damaraland, la región de Damaraland. Estos pequeños arroyos atraen a gran fauna de safari. Por ejemplo, aquí vemos elefantes del desierto, son más pequeños, las patas más grandes. Rastrear rinoceronte negro en esta zona es posible en un entorno absolutamente remoto, que de hecho ver animales de este tamaño en zonas tan challenging, tan exigentes, es fantástico. Otra parada posible entre Damaraland y el Namib sería, por ejemplo, la ciudad costera de Swakopmund, la pequeña ciudad. Aquí podemos, puesto aquí civilización, Namibia está tan vacío que en ocasiones pues se aprecia llegar a un lugar donde hay más gente por la calle, donde ves coches, donde ves hoteles, un supermercado, porque todo eso no lo vamos a ver en ruta de parque a parque por las avionetas. Y si conducimos, os lo aseguro, he trabajado bastantes años de traductor allá, no hay nada entre punto y punto, solo desierto y una línea recta de tierra más o menos aplanada. Aquí podremos hacer actividades de adrenalina como quad biking, saltar en paracaídas. La verdad es que está muy bien, tienes todas las dunas de la costa de los esqueletos y el Namib en un lado, tú saltas encima, y el Atlántico es el contraste de naranja, beige y azul. Hacer quad biking, 4x4 en las dunas, o en el agua podemos hacer pesca de altura, ir a ver focas, delfines, hacer kayaking, etcétera. Y la última, de nuevo, un poco como el Central Kalahari en el caso de Botswana, aquí hablaríamos del Cabo Cobel. Cabo Cobel es la provincia que está justo debajo de Angola, tocando la costa de los esqueletos. Es uno de los sitios, si estamos hablando de lugares remotos, Cabo Cobel es el lugar más remoto de los lugares remotos en destinos de safari. Hasta aquí vamos primero por lo remoto que es. Solo hay 2 alojamientos y uno de 4 estrellas más, 4 estrellas plus. Justo con la frontera
el río Cauca, o sea, Cauca, con la frontera con Angola, y esta es la región donde viven la tribu Himba. Muy remotos, siguen viviendo allí. No sé si habréis visto, se les llama las modelos de África. Las mujeres se ponen ocre y grasa de animal en la piel para protegerse del sol. Sinceramente son bellezas, y ver su estilo de vida tan primordial es fascinante. Pasamos ya, habiendo visto cada sección, lo esencial y las extensiones de cada destino, me gustaría hablar ahora de la partida. ¿Qué hacer y por qué? Lo normal sería: dejamos a vuestro cliente en un aeropuerto y que vuelen hacia casa. Pero no siempre es posible. Es recomendado, depende del tiempo, pero no siempre esto es posible. En ocasiones es necesario o recomendado tomar un day room. En el caso de Johannesburgo, los vuelos, por ejemplo, África del Este a Kenia o Ruanda, salen muy tarde en el día, pero los clientes llegarán al mediodía, como muy tarde a las 3 a Johannesburgo, con lo cual recomendamos un day room, una habitación de día cerca del aeropuerto. Tenemos Emperor's Palace, todos conocéis Las Vegas. Caesar Palace lo construyó cerca del aeropuerto de Johannesburgo. Tenemos diferentes opciones de alojamiento, 5, 4, 3 estrellas, pero allí encontraremos, en el caso de 5 estrellas, hay piscina al aire libre. En el complejo hay casino, cines, restaurantes, suficiente tiempo para descansar antes del vuelo nocturno, cambiarnos un poco y continuar nuestro viaje. En el caso de Nairobi, un poquito más complicado, porque la mayoría de vuelos internacionales son a partir de las 11, 11 y media de la noche hasta la 1 y media de la noche. Y vuestros clientes llegan a destino, o sea, llegan a Nairobi de la reserva del Parque Nacional donde se encontrarán entre las 10 y media y las 12 del mediodía, con lo cual de las 12 hasta la medianoche tenemos 12 horas que tenemos que gastar. Igual no seguro, vienen del safari de la mañana que han hecho todavía con el polvo en la ropa. Recomendamos el day room. La ventaja es que la ciudad tiene un parque nacional en la misma ciudad que vemos en la fotografía, y hay un lodge en el parque, con lo cual si el cliente ya ha hecho una visita a la ciudad antes, podemos trasladarlo al lodge que está en el Parque Nacional y pasar el día en su habitación privada, cenar viendo los animales, si quiere hacer un último safari, y alrededor de las 7 de la tarde cruzar el Parque Nacional por la noche, que habitualmente se está en un parque público en Masai Mara o Samburu o Amboseli. No habré tenido oportunidad de hacer el safari nocturno, pero cruzamos el Parque Nacional por la noche hasta el aeropuerto. El aeropuerto está tocando el parque. Otra alternativa es una habitación de día para ducharse y cambiarse y aprovechar para almorzar después del vuelo desde el Parque Nacional y visitar un mercado de artesanía, hacer unas últimas compras, el Giraffe Center, si no lo hemos hecho con anterioridad, o incluso el orfanato de elefantes, en este caso la visita de padres adoptivos de las 5 de la tarde, y de allí aeropuerto y para casa. En el caso de que vayamos a Zanzíbar, los vuelos suelen ser a partir de las 6 de la tarde, los vuelos normalmente los más directos vía Dubái o Doha, con lo cual tenemos dos opciones: o un day room en el propio resort y esperar en la playa en la hora de ir al aeropuerto, o ir hasta Stone Town, donde está el aeropuerto, y aprovechar para hacer una visita guiada de la ciudad. La ciudad, como os decía antes, es minúscula, pero merece mucho la pena. Aquí veis las puertas que a mí particularmente me fascinan de la ciudad, con protecciones contra los elefantes, estos de influencia india. Nunca han habido elefantes en Zanzíbar, simplemente fascinante. Pero podemos haceros una pequeña visita guiada al museo, bueno, al centro al almacén de esclavos antes de distribuirlos por Oriente Medio, o a alguno de los palacios, las callejuelas, un mercado de especias, aeropuerto, y volamos por la tarde-noche.
El caso de Ciudad del Cabo en África Austral es un poco diferente porque hay vuelos durante todo el día, aunque si vuestros clientes vuelan vía Europa, siempre recomendamos que sea un vuelo nocturno, así al menos duermen en 12 horas, 11, 12 horas, están en Europa y conectan con su vuelo a América, con lo cual tenemos todo el día libre. Siempre recomendar la habitación de día para arreglarse, ducharse y descansar antes del largo vuelo de regreso o vuelos. Depende después de 3 o 4 días en la ciudad, se habrán dado cuenta los clientes de que es tan pequeña que, a no ser que quieran algo muy específico, ellos mismos podrán mirar lo grande. Lo que es la ciudad que visita la gente es esta zona de aquí. Aquí tenemos Table Mountain. Aquí el waterfront, donde probablemente pasen el día vuestros clientes haciendo compras o visitando galerías, y si no, se les puede organizar un viaje para aprovechar esa mañana, pero recomendamos poder hacerse una ducha, acabar de hacer las maletas y prepararse para el largo viaje de regreso. En África Austral, en África del Este también tenemos Kigali en Ruanda. La razón para coger una habitación de día en este caso es las salidas internacionales a Addis Abeba, vía Etiopía, a Dubái o a Johannesburgo. Son vuelos bastante tarde, sobre medianoche y 1:30 de la mañana, con lo cual una habitación de día es lo más apropiado. Si el cliente ya llegó, normalmente llega a Kigali y hacemos el traslado a Kagera, a Nyungwe, a volcanos a hacer los safaris y regresan a volcanos para hacer el gorilla trekking y regresan a Kigali. Podemos aprovechar el día, por eso llegar al mediodía, para visitar el Memorial del Genocidio, el Monte Kigali o los murales de Kizima Sagara o algún mercado, cenar, ducha y vamos al aeropuerto. En el caso de Entebbe, en Uganda, es un poquito más complicado porque las conexiones a Dubái, los vuelos a Dubái, vía Dubái, Estambul o Addis Abeba en Etiopía salen muy tarde, entre 2:30 de la mañana y 4:30 de la mañana. Tenerlo en cuenta cuando consideréis estos vuelos. Pero llegamos probablemente, se suelen dejar los gorilas para el final y sobre las 11 de la mañana vuestros clientes ya están en Entebbe. Entebbe no es una ciudad muy grande, está en el lago Victoria, es sinceramente pequeña. Tiene algún punto de interés como el jardín botánico o los humedales de Mabamba, donde explorar y ver la cigüeña pico zapato, aquí donde la veis, es casi prácticamente 1,60 m de altura, pero está en peligro de extinción. Hacemos estas actividades y regresamos a Entebbe, cena, ducha y a medianoche nos llevan al aeropuerto, que también está al lado de Entebbe, para volar de regreso a Dubái, Estambul o Addis Abeba. La única razón para hacer una noche antes de partir es en Johannesburgo y es en el caso de que volemos a Sao Paulo de regreso, que es un vuelo de mañana, volemos vía Sao Paulo o volemos a cualquiera de los múltiples destinos desde donde podemos hablar en Johannesburgo, como os he dicho ya varias veces: Cataratas Victoria, Zimbabue, Zambia, Namibia, Mozambique, si queremos ir a Quirimbas o Bazaruto. Desde aquí también podemos volar a Zanzíbar, pero es un vuelo de mañana. También podemos volar a Mauricio o incluso a las Seychelles, que son vuelos también que parten por la mañana y tendremos que hacer la noche antes en Johannesburgo. De nuevo, la recomendación: este es el hotel de 5 estrellas Doreal Grand en Emperor's Palace, junto al aeropuerto. Juntos son unos 10, y eso, menos de 10 minutos de traslado. Y aquí esperamos al vuelo de la mañana. Para resumir toda la historia, un safari es como cualquier viaje, tiene 3 partes: llegada, safari y partida. Nuestra recomendación, ya habéis visto las razones, es de 1 o 2 noches a la llegada. No recomendamos en absoluto para vuestros clientes ir directamente a safari. Mejor que descansen del viaje, se aclimaten a la hora y a temperaturas y demás. Entre 6 y 9 noches, que serían entre 2 y 3 destinos dentro de un país.
incluso si hacemos 9 noches, el último destino en otro país, haciendo un gorilla trekking, unos días en la playa, unas cataratas de Victoria, y luego la partida, que dependiendo del horario del vuelo o la continuación del vuelo, recomendamos una habitación de día o, en el caso de Sao Paulo o volar a África Austral, hace falta una noche en Johannesburgo. Mucha información, ya lo sé, como siempre. Recordar cómo trabajamos con vosotros. Partimos desde la información que vuestro cliente os proporciona a vosotros sobre sus intenciones de viaje, fechas, presupuesto. Recordad que trabajamos con alojamientos de 5 estrellas, en su mayoría, sobre todo de Safari 5 estrellas, en ciudades hasta 4, con unos presupuestos a partir de $800 por persona por noche, más caro en algunos destinos que exigen avioneta como Namibia, Tanzania o Botsuana. Con toda esta información sobre el cliente, dónde han viajado antes, la tipología del cliente que les gusta, que no les gusta, las edades, etcétera. Si conocéis personalmente a los clientes mejor, al hijo pequeño le gusta mucho esto, le gusta poco esto, a la madre ha estado antes en la Costa Azul, por ejemplo, donde hemos estado nosotros, y le gustó mucho A, B o C, intentaremos emparejar las personalidades de los clientes con el mejor destino, también con la mejor fecha, dependiendo de cuándo quieran viajar, si tienen fechas flexibles o no. Diseñaremos un itinerario ideal que os facilitaremos en forma virtual para que podáis compartir con los clientes para que se hagan una idea de rutas, distancias y alojamientos. Y luego ya, dependiendo del presupuesto, seleccionaremos el alojamiento ideal si viajan en familia, con niños pequeños, con adolescentes, quizás sea intergeneracional. Al final daremos con un itinerario, con el itinerario ideal para esos clientes en particular. Sin más, le paso la palabra a Alfonso y quedo abierto para cualquier cuestión o pregunta que podáis tener al respecto de lo que hemos estado comentando o de cualquier duda que tengáis en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Pues esperamos que todos hayan encontrado esta presentación muy informativa. Sabemos que es mucha información, no esperamos que obviamente se aprendan todo, pero creo que si esto les sirve para que tengan más confianza en vender el destino de África y los safaris, pues eso ya es una ventaja para nosotros. Recuerden que siempre está Jordi o Sara para contestar sus preguntas, o yo, al final de cuentas también me pueden hacer la pregunta. Si se las puedo contestar, con gusto; si no, pues se las paso a Jordi o a Sara. Entonces, con confianza, todo lo que necesiten saber sobre África y safaris de lujo, lo pueden preguntar a Jordi en COSI África. Y bueno, lo mismo, si también quieren hacer alguna presentación directa para sus clientes o quieren hacer una presentación para la gente que trabaja en su agencia o en su operadora, pues con todo gusto también la podemos organizar sin ningún problema. Así que bueno, y empezamos con algunas preguntas. Laura Pérez quiere saber qué seguridad hay al hacer un safari a caballo, y yo quiero extenderme un poco sobre esto. Es en dónde podemos hacer estos safaris a caballo, y debe ser un experto en montar a caballo o puede ser un principiante. Buena pregunta. Te contesto desde nuestro conocimiento. Nosotros no somos jinetes. Hay dos tipologías de safaris a caballo. Por un lado, para novatos como nosotros, que hemos hecho safaris a caballo en Kenia, en Churu Hills, donde más, en Ciudad del Cabo, pero no hay animales, en el Waterberg en Sudáfrica. Una cosa es hacer paseos a caballo de 1, 2, 3 horas en entornos donde no hay depredadores. Es para todas las edades y todos los niveles. Y otra cosa son safaris específicos. Nosotros hemos montado a caballo, por ejemplo, entre cebras, jirafas, hartebeest, gnus, tanto en Sudáfrica como en Kenia. Para jinetes ya avanzados, ya es un safari. Tenemos dos opciones: o utilizar como base un alojamiento en Botsuana, en Tanzania, en Kenia entra y sale, varía bastante, con lo cual no lo contemos ahora, pero Tanzania, Botsuana, Namibia incluso, podemos utilizar un alojamiento como base y explorar a caballo.
O podemos hacer rutas, por ejemplo, de Maun en Botswana hasta los salares del Kalahari, 4 o 5 días cruzando los salares del Kalahari. En el Serengeti, 4 o 5 días montando a caballo, todo el día a caballo, haciendo safaris a caballo. Hay que ser un jinete experto, estar acostumbrado y sobre todo a situaciones que en cualquier momento, siempre se va con cuidado, pero en cualquier momento puede aparecer un depredador. Los caballos están acostumbrados a la fauna, pero como jinete hay que saber responder. Entonces, depende mucho de lo que quiera hacer el cliente. Existen las dos opciones: montar a caballo, como hemos hecho Sara y yo numerosas veces por África, o que las vacaciones sean a caballo. Entonces es para jinetes expertos. Si en el grupo hay alguien que no es experto, normalmente hay actividades safari normal desde el lodge o campamento, un safari normal en la zona, si es acuática o no, para el cliente. En el caso de Maun al Salar se puede hacer a caballo, y quien no monte a caballo lo puede hacer en quad, y vas parando increíble, es ir parando por el medio del Salar en estas pequeñas islas de baobabs que han quedado con árboles de 3.000 o 4.000 años, y hacer noche allí y continuar al día siguiente. Unos a caballo y otros en quad. Es una aventura increíble. Muchas gracias, Jordi. Bueno, parece que Raúl tenía algunas preguntas. Raúl, si nos las puedes hacer por medio del chat, te lo agradeceríamos para mantener aquí el control esto. Y bueno, algunas gentes nos están pidiendo que les enviemos la presentación. Sí, claro, como siempre, como todo, después de todos los webinars, hacemos un correo de seguimiento en donde les enviamos el video de esta presentación. Aparte, les enviamos obviamente la presentación. Ya les había dicho que alguna información y algunos itinerarios también. Y bueno, ahora, ok, Raúl entonces nos está preguntando por qué Samburu y no Amboseli. ¿Qué diferencia existe entre ellos y cuál es más recomendable para un principiante? ¿El lago Nakuru es recomendable? A ver, Raúl, vamos a ver, Amboseli vamos a encontrar, tiene una zona pantanosa con muchas aves, pero vamos a encontrar la misma fauna. Amboseli está en la frontera con Tanzania, Masai Mara está en la frontera con Tanzania. No son exactamente iguales, pero es la misma fauna. Tiene estos humedales, esta zona pantanosa que tiene Amboseli. Es famoso porque justo detrás de la frontera tenemos el monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Y lo que buscan todos los visitantes es sacar esa foto de los elefantes con el Kilimanjaro detrás. Esto sucede normalmente en estación de lluvias y por las mañanas. No se puede garantizar que el cliente va a poder sacar esa fotografía. En cuanto a fauna, es prácticamente lo mismo. Si el cliente tiene tiempo, se puede visitar. Lo que pasa es que Amboseli queda a 5 horas desde Nairobi al este de la ciudad. Masai Mara, 5 horas, entre 5 y 7 horas al oeste de la ciudad de Nairobi. Y siempre llegamos a Nairobi. Combinar los dos, si sumas las horas, son 11 horas por carretera. Si vamos a Amboseli, tenemos que volver a regresar. En el norte de Amboseli tenemos Chiulu Hills, que es un poco como la Laikipia. Hay alojamientos donde podemos hacer más actividades, no únicamente safaris, donde podemos montar a caballo, que comentaba antes Laura, donde podemos hacer safaris a pie, senderismo, etcétera. Samburu, el ecosistema es totalmente diferente. Estamos en el hemisferio norte ya, muy cercanos, relativamente cercanos a Etiopía y a Somalia. Es una sabana árida, animales diferentes, entornos diferentes, tribus diferentes. En nuestra opinión, si hemos de escoger dos destinos, combinaríamos Samburu y Masai Mara, que es donde más diferencia hay. Esto siempre teniendo en cuenta que en nuestros itinerarios nunca vamos a incluir traslados por carretera, los incluiríamos en avioneta. Que enlaza con tu pregunta sobre el lago Nakuru. El lago Nakuru o Abertes, por ejemplo, se encuentran entre Samburu y Masai Mara. Se suele hacer parada si hacemos rutas por carretera, porque la distancia entre Samburu y Masai Mara son aproximadamente 11 horas por carretera. Hemos de parar por el medio. ¿Merece la pena el Lake Nakuru? Ahora mismo estamos a la espera, porque ha llovido mucho esta temporada y está entrando agua dulce en el lago Nakuru. Normalmente visitamos por los flamencos y por los leopardos que vienen al atardecer a beber.
Es una visita rápida de 2 horas, un poco como el lago Mayara. Los lagos son muy de visita rápida, muy específicos. Obviamente, si estoy conduciendo entre Arusha y Ngorongoro y paso por el lago Mayara y es el primer safari, quiero parar. Los clientes van a ver por primera vez una cebra, una jirafa, un elefante. Es fascinante ver la cara de los clientes la primera vez que ven un animal salvaje. Cuando llegamos a Nakuru, llegamos o de Masai Mara por carretera hacia Samburu o de Samburu hacia abajo. El cliente ya ha visto antílopes, ya ha visto animales. En nuestra opinión, si lo hacemos por carretera, sí, pero no recomendamos que nuestros clientes o vuestros clientes hagan distancias tan largas por carretera, con lo cual no. Gracias, Jordi. Raúl, esperamos que eso haya contestado la pregunta. Si tienes alguna otra duda sobre este tema, vuélvenos a escribir por aquí. Otra pregunta que también que tiene Raúl es, en Cataratas Victoria, ¿cuántas noches recomiendas para conocerlas y recomiendas hacer el Parque Chobe? Bueno, primero, el Parque Chobe, confirmado. O sea, si estáis enviando a vuestros clientes, ojo con los visados también, pero en principio, no sé de dónde escribe Raúl, el cliente mexicano puede entrar en Botsuana sin ningún problema, sin tener que pedir visado con antelación. Sí, es esencial. Hay que ir a Chobe, sobre todo imperdonable ir a Chobe no ir a Chobe durante la estación seca. Esto ya nos incluye un día que tenemos que dormir en Cataratas Victoria. ¿Cuántos días nos quedamos en Cataratas Victoria? Piensa que los vuelos desde Johannesburgo, que es desde donde va a llegar tu cliente, aterrizan alrededor de la 1:30 de la tarde. Si lo único que queremos hacer es ver las Cataratas Victoria, llegamos a las 1:30, 2:30, a las 3, vuestro cliente está en el alojamiento, a las 4 le pueden recoger, a las 4:30 está viendo las cataratas en el lado de Zimbabue o en el lado de Zambia, no importa. Al día siguiente, por la mañana a las 6:30 de la mañana, lo pueden recoger y se lo llevan hasta Botsuana para hacer el safari en plataforma en el río Chobe. Esto es factible, pero si lo tienes en cuenta lo que estoy diciendo, es levantarse en Johannesburgo, coger un vuelo a las 11:30 de la tarde, llegar a la 1:30 a Livingstone o a Victoria Falls, trasladar al hotel, rápidamente ducharse, comer algo rápido, os recogen, ir a ver las cataratas y regresar al alojamiento para la mañana siguiente pasar el día en Botsuana. De nuevo, no lo recomendamos por la velocidad de todo el proceso, sobre todo si vuestro cliente llegó a Johannesburgo la noche antes de un vuelo intercontinental. Con 2 noches se pueden hacer las cataratas y Chobe. Con una noche podemos hacer las cataratas, pero es que al día siguiente han de coger un vuelo de 2 horas y media más. Nuestra recomendación, 3 noches. 2 noches en las cataratas. Si estamos en el lado de Zimbabue, los clientes pueden no tienen por qué hacer actividades de adrenalina que se pueden hacer en Zambia o Zimbabue, pero en el lado de Zimbabue pueden ir al mercado de artesanía, pueden visitar un poblado de gente local, pueden pasearse por esta minúscula ciudad y hacer compras. No podemos hacer lo mismo en Livingstone. 3 noches, el ideal. Gracias, Jordi. Raúl tiene otra pregunta. Quiere saber si a mediados de septiembre es buena temporada para visitar las cataratas y también Johannesburgo. Mira, en mediados de septiembre, sí, en Johannesburgo es primavera en África Austral. En Johannesburgo tenemos ya no me sale. Bueno, hay calles en flor de flores que les enviaron los japoneses en los años, de árboles que les enviaron los japoneses en los años 60. Es primavera y las cataratas van de bajada de agua, pero en estas fechas podemos ir al lado de Zambia, al lado de Zimbabue o visitar los dos si queremos verlas completamente. Es buen momento. Y las temperaturas no han subido mucho. Tener en cuenta que octubre en Zimbabue y en las cataratas Victoria y también Botsuana hace muchísimo calor. Que tengan esto en cuenta los clientes. Gracias, Jordi. Creo que hablabas de los árboles de cerezo, ¿no? No, jacarandas, que me lo acaba de decir Sara. Jacarandas, No ok. jacarandas, Sí, es muy bonito el color. En México tenemos muchas jacarandas y la verdad es que
se ve muy bonito cuando están floreando. Ok, Sí, sí. pues gracias Raúl y gracias por tu comentario. Y bueno, Jordi, pues muchas gracias. Yo antes de despedirnos, porque parece que ya no hay preguntas, yo te quiero hacer una, porque en presentaciones pasadas has hablado sobre poder ir a Sudáfrica, volar a Sudáfrica vía Sao Paulo, pero me parece que había alguna restricción con las vacunas si es que ibas vía Brasil, ¿no? Correcto. En todos los destinos de safari hay que tener en cuenta la fiebre amarilla. Uganda le exige vacuna de fiebre amarilla a toda persona que llegue al país, venga de donde venga. El resto de países se lo piden únicamente a personas que provengan de países con riesgo de fiebre amarilla o que hayan hecho escalas de más de 12 horas en países con riesgo de fiebre amarilla. Es el caso de Brasil. Es la forma más rápida en tiempo, es la forma más rápida de llegar, por ejemplo, de México, por supuesto de Colombia, Perú, Chile o Argentina, es la forma más rápida de llegar a Sudáfrica, pero tener en cuenta las escalas porque entonces os van a pedir el certificado de vacunación de fiebre amarilla al llegar a Sudáfrica. Perfecto, Jordi, gracias. Pues bueno, creo que hemos llegado al final de la presentación. Gracias por los que siguen aquí conectados. Fue un poquito extensa esta junta, pero bueno, creemos que les está ayudando en cualquier cosa. Sí, bueno, ya sabemos, Jordi, siempre te extiendes, pero es muy bueno porque al final de cuentas es muy buena información, la verdad. Así que pues muchas gracias. Hasta luego todos. Jordi, que tengas muy buenas noches en Andorra. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Hasta luego.